Están presentando Chilevisión Noticias. Un equipo de Chilevisión Noticias fue testigo del allanamiento más grande en la historia del sistema carcelario chileno. El aumento de presos está llevando al límite el hacinamiento en los penales y hace cada vez más difícil poder segregar a los reclusos de mayor peligrosidad. Todo esto en medio del auge de organizaciones criminales en los recintos carcelarios. Esta es la primera parte de Cárceles, la guerra contra el crimen organizado del periodista Pedro Azócar. Estamos entrando como con 300 funcionarios y vamos a intervenir 3.200 personas acá en Santiago. Hoy día tenemos un dato de más de 700 bandas detectadas al interior de unidades penales. No es que las bandas no existieran al interior de la cárcel, es un fenómeno que en distintas partes del mundo y en América Latina eso es muy evidente, supone ramificaciones que van más allá del territorio nacional. Hemos tenido un aumento de prácticamente 8.000 personas, lo que hace que hoy día tengamos más del 115% de ocupación en todos los establecimientos penitenciarios. La situación es extremadamente compleja porque Gendarmería tiene que lidiar con un mayor número de personas y al mismo tiempo con un perfil cada vez más complejo. Son las 9 de la mañana y distintos grupos operativos de Gendarmería confluyen en las inmediaciones del Centro de Justicia. Al momento de ingresar, ingresa primero la gente del GEAM para que haga la contención y nos dé el tiempo nosotros de que puedan ordenar. Vamos a dividir como grupo alfa, la población que esté contenida, ingresamos y lo dividimos en dos. ¿Queda claro? ¡Sí, Seremos testigos de un allanamiento carcelario masivo, el más grande jamás realizado en la historia de Chile. Esto está enmarcado dentro del procedimiento de registro y allanamiento nacional que estamos realizando desde Arica a Porvenir en el día de hoy. En varios puntos del territorio y en simultáneo, efectivos penitenciarios se alistan para irrumpir e incautar los elementos ilegales que ocultan los reclusos. Vamos en busca de drogas, de teléfonos celulares, armas blancas y cualquier otro elemento prohibido que esté en poder de los internos. Participamos de una reunión con los oficiales, líderes de equipo, donde informaron qué penal será allanado entre los 4 que hay en este sector de la capital. Ya están dispuestos los equipos. Mi comandante Vázquez iría 33-34 como equipo alfa, equipo beta a cargo del mayor Rodrigo Albornoz y equipo Charlie a cargo del mayor Jonathan Soto. Ingresaremos a Santiago 1, la cárcel que congrega a gran parte de los reos más peligrosos recluidos en Chile. El procedimiento ustedes lo conocen, vamos a hacerlo simultáneo, vamos a registrar la unidad completa nuevamente, iniciando por el tercer pasillo, donde tenemos la puerta de ingreso por los lanzamientos de la avenida Pedro Montt. Vamos a entrar en 6 puntas de lanza inmediata, cosa de mantener al máximo la sorpresa. La sorpresa es lo que más nos ayuda para encontrar los hallos con los elementos prohibidos. Esta cárcel, además, está ubicada en el perímetro que concentra la mayor población carcelaria del país. Que es el sector de Pedro Montt, donde está Santiago 1, donde está Santiago Sur, que es la ex penitenciaría, donde está el recinto especial penitenciario de alta seguridad y donde está la Capitán Llava. En total ahí hay aproximadamente 10.000 personas privadas de libertad de las 50.000 que tenemos. Este allanamiento es parte de la estrategia para inhibir eventuales expresiones de crimen organizado en las cárceles chilenas. Hoy día tenemos un dato de más de 700 bandas detectadas al interior de unidades penales. Pero hay que hacer la diferencia. El que tengamos más de 700 bandas detectadas no significa que las 700 bandas estén operando. El dato sale del grupo al que el recluso dice pertenecer al momento de su filiación, pero bajo el criterio de que 3 personas coludidas para cometer un delito ya son consideradas por Gendarmería como una banda criminal. Primero hay que decir que hay que tener claridad respecto de qué estamos entendiendo por crimen organizado, porque esta es una referencia que se utiliza para muchas cosas. Entonces, crimen organizado será 2 o 3 personas
sumándose para poder gestionar la distribución de la droga dentro de la cárcel, o crimen organizado es una agrupación que tiene identidad específica, que tiene integrantes que son reconocidos y que tiene además una expresión no solamente en una cárcel, sino en múltiples cárceles. Yo tiendo a pensar que el crimen organizado no es este primer ejemplo, sino este segundo ejemplo. Alude a organizaciones que operan bajo una identidad común, bandas narco con arraigo territorial, por ejemplo, o grupos paramilitares como los que actúan en la Araucanía. No es que el crimen organizado no existiera, no es que las bandas no existieran al interior de la cárcel, es un fenómeno que siempre ha existido. Lo que hay es que las particularidades del crimen organizado, no solo para Chile, sino que en general en distintas partes del mundo, y en América Latina eso es muy evidente, supone ramificaciones que van más allá del territorio nacional. La expresión más visible es el Tren de Aragua de Venezuela. La captura de sus miembros obligó a extremar medidas de seguridad para neutralizar sus redes externas. En Calama llegaron a planificar incluso un rescate con explosivos desde la cárcel. ¿Pero eso qué es lo que es? ¿Ah? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Eso me ven en el cargo, me dicen, yo no sé qué es eso. A través de una coordinación que pudimos tener de manera oportuna con el ABOCAR de Carabineros de Chile, la Subsecretaría del Interior, pudimos actuar de manera rápida, realizar los traslados de las personas a las que pensaban recuperar de parte de estas bandas de crimen organizado y evitar precisamente que se atacara con explosivos al establecimiento penitenciario. A este nuevo tipo de criminalidad en las cárceles chilenas agregamos otro factor que complejiza aún más la situación: el alto grado de hacinamiento que hay en los penales. Ese es un fenómeno que, por ejemplo, llevándolo a cifras, nosotros el año pasado, cuando asumimos como gobierno, existían aproximadamente 41.000 personas privadas de libertad y fracción, con un porcentaje de ocupación del 97% y fracción en todos los establecimientos penitenciarios que tenemos a lo largo del país, en los 80 establecimientos penitenciarios. Hoy por hoy, al 30 de junio de este año, tenemos prácticamente 50.000 personas privadas de libertad en los mismos 80 establecimientos penitenciarios. Es decir, hemos tenido un aumento de prácticamente 8.000 personas privadas de libertad, y la capacidad de nuestro sistema penitenciario son 42.000 personas, lo que hace que hoy día tengamos más del 115% de ocupación en todos los establecimientos penitenciarios. Delincuentes más peligrosos en un escenario sobrepoblado es a lo que nos enfrentaremos en unos minutos. Ingresamos el escudo entonces hacia la contención, los demás copamos el comedor. Nosotros vamos a incautar, a pesquisar, detectar e incautar aquellos elementos prohibidos que tengan los penales. Ante cualquier eventualidad que se suscite, el líder de equipo es el que va a tomar las determinaciones, si es que tenemos que recoger gente, ir a apoyar a otra dependencia. Eso lo vamos viendo conforme a la situación, como se nos vayan ocurriendo en los módulos. Bueno, equipo alumnado igual, vamos quedando inscripción. Los equipos que se ven en las puntas, en cada uno de los avances, son las puntas de lanza. Por ejemplo, tenemos el SOT, Sección de Operaciones Tácticas, el GEM, Grupo Especial Antimotines, y tenemos otro grupo más del Grupo Especial Antimotines que están preparados en 2 equipos para ingresar en forma simultánea. Puntas de lanza llaman a las unidades especializadas que ingresarán como vanguardia y tendrán por tarea controlar y agrupar a la población penal que a esta hora permanece desencerrada en los patios de la cárcel. Ya como punta de lanza es riesgoso porque uno no sabe en qué situación se va a encontrar con la población penal, en qué pueden tener, algún elemento prohibido, un arma cortopunzante, en fin, o en qué estado los podemos encontrar. A esta hora es difícil, pero los podemos encontrar en estado de interpelancia o también los podemos encontrar drogados, y eso también genera que sean más violentos. ¡Atención! ¡Firme! Buenos días, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Unidad especializada formando para el inicio del procedimiento preventivo del CNE Santiago 1, sino a mi coronel. La espera de su instrucción. Gracias, mi coronel. Personal, buenos días. Santiago 1 es un centro de detención preventiva, alberga a reclusos cuyo proceso judicial está en trámite y tiene una capacidad para 4.000 internos, pero ya bordea los 5.000, o sea, está en un 123% sobre su capacidad. El sistema penitenciario cerrado descansa sobre un recurso finito, que no solo es el personal, sino que es el número de metros disponibles, metros cuadrados disponibles para tener personas privadas de libertad. Entonces, claro, cuando tenemos hacinamiento, cuando tenemos sobrepoblación, la gestión del establecimiento y la segregación se hace más difícil. Y segregar es clave para evitar el empoderamiento de las bandas de crimen organizado en los penales.
La idea es que los reos primerizos no tengan contacto con los de mediana peligrosidad y que estos últimos estén separados también de los de alto compromiso delictual. Tal vez la forma actual de segmentación, que sigue siendo válida en los penales, ya debiera ser a nivel regional. ¿Qué quiere decir esto? Que la segmentación debiera darse por establecimiento. Para que me entienda, debe haber un establecimiento para internos complicados, internos de mediano compromiso y unidades para el resto de la población penal, que son los internos de bajo compromiso. Hoy día hay cerca de 50.000 personas en el sistema cerrado de prisiones, o sea, reos que no gozan de beneficios y permanecen todo el tiempo tras los muros de una cárcel. Estimaciones indican que el sistema llegará a un punto crítico cuando haya 52.000 internos recluidos. Lo complejo es la forma en que se va a administrar a partir de ese momento. Por una condición muy sencilla, es fácil deducir, que tiene que ver por una cuestión de espacios. Porque ya vamos a entrar a la polémica del respeto al espacio común y el respeto al espacio individual, donde cada persona que esté recluida va a intentar también hacerse de sus propios espacios y vamos a entrar en conflictos mayores. ¿Pero por qué la población penal aumentó en casi 10.000 reclusos en estos últimos meses? Tiene que ver con la normalización post-COVID. En segundo lugar, tiene que ver con la capacidad que el sistema, producto de lo mismo, ha tenido de procesar más casos. Y lo tercero, que está vinculado al hecho de que los jueces, frente a ese nuevo tipo de delito, tienen un criterio para la prisión preventiva, porque eso es además lo que más ha aumentado, más proclive a otorgar prisión preventiva que no. Allá van, con pistola. Y esto se debe a la presión social y política que surge del clima de inseguridad que percibe la ciudadanía, y aunque suene paradójico, llenar las cárceles de gente no es la mejor de las soluciones. Las medidas que se toman para simplemente aumentar la población penal termina derivando en que las personas que llegan a las cárceles no tienen posibilidad de ser separadas según su compromiso delictual, terminando siendo congregadas con personas con un prontuario muy complejo, y que además terminan aprendiendo a lidiar con dinámicas delictivas para poder sobrevivir. Lo que significa que cuando estas personas egresen, van a venir con una trayectoria delictiva, con redes criminales que se han gestado en el contexto carcelario y con mayores dificultades para poder hacer una vida prosocial, o sea, una vida alejada del delito. Es la contaminación criminógena que potencia el hacinamiento derivado de la dificultad para segregar debido a las carencias de infraestructura penitenciaria, un modelo que nace bajo la administración de Ricardo Lagos y que persiste sin mayores cambios. Nosotros no hemos aumentado, tengo una precisión técnica, no hemos aumentado el número de plazas disponibles desde el año 2012, es decir, el sistema penitenciario chileno. El número total de plazas no ha aumentado desde el año 2012, son aproximadamente 42.000 plazas en promedio. Eso en términos de capacidad. El problema es que esa infraestructura fue diseñada para una criminalidad muy distinta a la que enfrentamos hoy día. La situación es extremadamente compleja porque Gendarmería tiene que lidiar con un mayor número de personas y al mismo tiempo, como tú bien indicabas, un perfil cada vez más complejo. Entonces, uno de los desafíos que tenemos en la actualización del plan de infraestructura es cómo producir esa segregación en penales separados. Efectivamente, es parte de la conversación que actualmente nosotros tenemos, que es muy relevante para cómo diseñamos el plan de infraestructura. Uno es o a aquellos que son más peligrosos, o la otra alternativa es para aquellas personas de menor contagio criminógeno. El dilema es dónde va el énfasis a la hora de invertir los recursos para nuevos penales, si en los de alta seguridad o en aquellos enfocados en la reinserción, como la cárcel de Colina 1, por ejemplo. Pero si usted va a seguir enviando gente a la cárcel y la gente de la cárcel va a salir exactamente igual, la verdad es que tener más infraestructura penitenciaria sin preocuparse de reinserción es un autoengaño. Pero la urgencia de hoy es otra, la potencial penetración del crimen organizado en las cárceles chilenas. La lucha contra el crimen organizado, lo primero que requiere es esto, trabajo de colaboración entre las instituciones del Estado. La idea de esta mesa de trabajo es coordinar a las distintas entidades involucradas. Le vamos a transferir 4.867 millones de pesos para fortalecer las capacidades de esos recintos penitenciarios.
mantener el control de todos los establecimientos penales del país. Es nuestra misión. Y por supuesto, bajo el lineamiento del mando institucional y el Ministerio de Justicia, combatir duramente el crimen organizado. Nosotros vamos ingresando por el sector interno de la zona de seguridad de transición, utilizando los túneles para ingresar inmediatamente a Santiago 1, lo que nos mantiene el estado de sorpresa. Aquí no tenemos que utilizar ningún tipo de vehículo, nos desplazamos caminando y desde aquí hasta los módulos de intervención caminando más o menos 1 kilómetro. Estamos entrando como con 300 funcionarios, ¿ya? Aproximadamente, y vamos a intervenir 3.200 personas acá en Santiago 1, en forma enérgica, con fuerza, pero siempre bajo el respeto. Nosotros tratamos de tocarlos al mínimo la población penal, sí con mucha fuerza, energía que tienen los grupos que lo van a ver en terreno. Hoy día vamos a empezar por el primer sector, que es un sector de alto compromiso delictual, más extranjeros, que es el tercer pasillo. Después ya ingresamos al segundo pasillo, ahí ya es población penal más fuerte. Pero generalmente lo que vamos a ingresar ahora es mucha población penal, extranjeros. Poco más del 13% de la población penal de Chile corresponde a ciudadanos de otros países, el 86% restante son nacionales. Gendarmería estima que de entre los extranjeros, unos 1.100 provienen de algún tipo de banda organizada, lo que no implica que éstas se articulen dentro de la cárcel. La mayoría de quienes pertenecen a este tipo de grupos son colombianos. De Venezuela están los miembros identificados del Tren de Aragua, en su variante los gallegos. La pesquisa del Tren de Aragua y de todos sus miembros, principalmente aquellos que eran cabecillas, nos permitió poder segregar y clasificar en distintos penales de Chile con un nivel de seguridad alto para efecto de evitar justamente de que estas bandas puedan tener algún tipo de comunicación y poder reorganizarse al interior de las unidades penales. Los allanamientos masivos van también en esa lógica, la de privar a estos grupos de elementos prohibidos que acrecienten su poder dentro de los penales. El nivel de sorpresa siempre es fundamental. Te fijas, vamos caminando 400 personas y vamos en silencio absoluto. Que avance el alfa y el beta. Vamos aquí, Mañana, el desenlace del allanamiento carcelario más grande en la historia de Chile. Lo más probable es que sea cocaína. 19, 20 teléfonos celulares en el patio. Y el rol clave de Gendarmería en el combate contra el crimen organizado. Encontramos marihuana. Son para su distribución y venta, en este caso al interior del establecimiento. Nosotros estamos combatiendo el crimen organizado, quitarle todo aquellos elementos que les dé algún tipo de poder. Cárceles, la guerra contra el crimen.